Bienvenidos, en este video vas a ver una de las aplicaciones más comunes de los diodos, que es la conversión de corriente alterna a corriente directa. Vamos a ver cómo funciona. Seguramente varios de ustedes identificarán este dispositivo y seguramente tienen varios de ellos en su casa, aunque los modelos más modernos funcionan con un principio diferente, que se conoce como fuente conmutada, es decir, utiliza transistores de conmutación que veremos más adelante. Pero este video aplica para aquellos transformadores relativamente antiguos, especialmente aquellos que son muy pesados, y la razón por la que son tan pesados es porque utilizan un transformador como el que ven en pantalla para reducir el voltaje. En el ejemplo que tienen en pantalla es capaz de reducir el voltaje de 100 a 240 voltios en corriente alterna. En países como México utilizamos una corriente alterna de 120 voltios y en países europeos utilizan 240 voltios. El adaptador que ven en pantalla y la mayoría de los adaptadores que ustedes tienen en sus casas pueden trabajar adecuadamente, ya sea en América, ya sea en los países que utilizan 120 voltios o en los países que utilizan 240 voltios. Veamos la etiqueta de este dispositivo. Vemos que este adaptador a la entrada puede recibir este voltaje. Vemos que este adaptador a la entrada puede recibir este voltaje, ya sea con una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz. La mayor parte de los países en el mundo utilizan 60 Hz, aunque hay unos países como Japón que utilizan 50 Hz. Y una corriente de 0.65 voltios es el voltaje que va a recibir en las terminales que se conectan directamente a los contactos de su casa. Y a la salida, en esta terminal circular, ustedes van a tener un voltaje en corriente directa de 12 voltios y un amperaje de 3 amperes. Si ustedes quieren saber cuál va a ser la potencia que puede entregar este adaptador, simplemente multiplican 12 voltios por 3 amperes, que sería igual a 36 watts. Y este dispositivo puede alimentar cualquier dispositivo que tenga un consumo de 36 watts o menor. Vamos a ver internamente cómo es que funciona este dispositivo. Vamos a empezar con un ejemplo más simple. Puedes tener un transformador que va a estar conectado con un diodo y va a tener mi resistencia de carga, que puede ser cualquier dispositivo, pero en este caso para fines del ejercicio vas a suponer que es solamente una carga resistiva. Y vean que este diodo únicamente va a permitir el paso de la corriente en una sola dirección. Por lo que cuando mi señal de corriente alterna esté en el ciclo positivo, va a permitir el paso de ese ciclo positivo, y cuando esté en el ciclo negativo no va a permitir el paso de la corriente, por lo que únicamente vamos a ver en mi resistencia de salida la señal positiva de entrada que viene de mi transformador. Vean que a la salida queremos tener una señal de corriente directa, y esta señal de corriente directa tiene que ser una línea lo más recta posible. Para hacer esa rectificación nosotros podemos añadir en paralelo un capacitor, de tal manera que este capacitor se cargue durante la parte ascendente de mi ciclo y mantenga el voltaje el mayor tiempo posible en la parte negativa. Veamos ahora cómo puedo hacer la rectificación de la parte negativa. A este tipo de rectificador se le conoce como un rectificador de onda completa. Está compuesto por 4 diodos que ustedes lo pueden elaborar, ya sea comprando 4 diodos individualmente o comprar un dispositivo como el que ven en pantalla, que recibe el nombre de puente de diodos, que ya tiene estos 4 diodos en este arreglo, como ustedes lo ven en pantalla. Vean que una de sus terminales tiene un signo positivo que va a corresponder a esta terminal. La otra terminal en el otro extremo tiene un signo negativo que va a corresponder a esta terminal, que es la que me va a entregar la señal rectificada a mi resistencia de carga. Y en los otros dos extremos yo voy a colocar mi señal de corriente alterna. Vamos a ver cómo se hace la rectificación, tanto en la parte positiva de señal sinusoidal como en la parte negativa. Vamos a ver qué pasa en el ciclo positivo. La corriente va a seguir esta dirección. Vean que no va a poder atravesar por este diodo, sino va a seguir esta trayectoria, que va a entrar por la parte positiva de mi resistencia y va a regresar la corriente a mi fuente de esta manera. Vamos a ver qué pasa ahora en el ciclo negativo. En el ciclo negativo, ahora la corriente va a fluir en esta dirección. Y vean que a través de este diodo no va a poder circular por el diodo del lado izquierdo. Forzosamente tendrá que ir por el diodo del lado derecho. Y vean que de nueva forma va a entrar por la terminal superior de mi resistencia de carga. Y posteriormente va a salir por la terminal inferior para regresar a mi fuente por la parte superior, que en este caso va a ser la parte con el voltaje de referencia, y de esta forma puede corregir tanto la parte positiva del ciclo como la parte negativa.
Y si hacemos el análisis, nuevamente vemos este diagrama, vamos a colocar un capacitor que me va a permitir retener la carga el mayor tiempo posible en los segmentos de la señal de entrada en el que el voltaje va a disminuir. En general se acostumbra a poner otros elementos reguladores que permitan obtener una señal a la salida lo más estable posible, lo más cercano a una línea recta que corresponde a una señal de corriente directa. Es todo por esta unidad. En la próxima unidad vamos a hablar de los transistores que se pueden construir a partir de 2 diodos.